después de salir en Senegal, en 3 años, y te llama un día que se ha morido tu padre y no puede ir, eso es otra cosa. Entonces, el tema de inmigración es muy, muy duro, muy duro, muy duro. De cuando sale, están todos ahí, no sé cuándo vuelve, si le van a encontrar otra vez, vivo o muerto. Llevo trabajando en Nissan Dakar, Nissan de Dakar, Senegal. En principio pensamos a trabajar ahí con mecánico. Y llevo ahí 12 años trabajando en Nissan. En principio no pensaba en la inmigración porque cobraba bien y tenía trabajo y el trabajo que me gusta. Hasta que ve que la empresa está cayendo, digo, bueno, voy a intentar la inmigración. Y sale de trabajo un tarde, a las 6 de la tarde, me acuerdo. Vengo con el visado y habla con mi padre. Papá, me ha salido el visado y quiere ir de inmigración. Y mi padre me dice, bueno, ¿y qué está trabajando? Si no estaba trabajando, sí. No se puede dejar un trabajo y buscar otro trabajo. Y le digo, sí, ya lo sé, donde estoy ahora está muy mal, el trabajo está muy mal. Entonces prefiere ir de inmigración. A ver, y mi padre me dice, entonces, buena suerte, como es lo que quiere, entonces vete de emigrar y voy a rezar por ti para que todo te sale bien. Y ahí llega el día, me acuerdo, un sábado, vengo con mi padre hablando y me dice, y la hora de irse, me dice, vámonos. Y me acompaña hasta el aeropuerto. Y él que tenía la maleta, arrastrando la maleta hasta el aeropuerto. Ahí, porque son cosas de musulmán, cuando te fue tu hijo, tenía que hacerlo una benedicción. Y hay que poner la mano así. Y mi padre reza para mí, que todo va a salir bien. Ese día siempre le tengo a mi cabeza, porque es el último día que le ve. Y ya llega en España, me fui a Mallorca. Y en Mallorca, cuando entra aquí de inmigración, sin papeles, sin tener dónde dormir y eso, porque yo tenía suerte que tenía a mi hermano aquí. Todos queremos entrar en Europa, que sea España, Italia, Francia. Uno, si tiene suerte, puede tener el visado, que es más fácil, pasando por arriba. Y el otro se juega la vida pasando por el mar, que es muy peligroso. Pero al final todo es igual. Una vez que entra, es la misma, el mismo. Porque tú entras en avión, el otro entra por barco. Una vez que entra, es el mismo. No tiene papeles. Entonces, un día, me acuerdo, un día que me llama mi hermana y me dice que, Momar, se ha morido tu padre. Ese día, de verdad, es como si se ha caído algo encima de mí. Porque mi padre era todo por mí. Lo que voy a hacer, dejar de trabajar, me voy en Senegal, es que no tenía papeles. Y la hermana me dice, no, que no puede venir, quédate ahí, sigue trabajando. Porque el viejo está muerto, no puede hacer nada. Y entonces me quedo ahí, sigue trabajando. Por ese tema de inmigración es muy, muy duro, muy duro, muy duro. Porque cuando sale, están todos ahí, no sé cuándo vuelve, si le van a encontrar otra vez, vivo o muerto. Igual como lo que pasa con mi madre siempre. Yo rezo que mi madre que se queda aquí muchos años. Siempre cuando le llama, son cosas que hay que sentirlo aquí.
Cada vez que llama a mi madre y mi hermana o mi mujer, es como si digo, bueno, el día siguiente no voy a trabajar, prefiero irme a mi país. Por el trabajo estamos aquí. Si encuentra trabajo, sigue trabajando. Cuando mira por lo de la familia, es otra historia. Y cada vez que monta un motor, es como si es un parte de mí, porque es lo que mi padre me ha enseñado. Por eso los motores son especiales por mí. Por eso te digo, cada vez que veo un motor fuera perforando, yo sé que este motor la monta un Momar y tiene mi historia. Si mi padre me ha visto fabricando un motor, no sé, que me va a poner orgulloso de mí, sí. Cada vez que rezo yo le da la gracia, le da mucho la gracia, porque es por él estoy aquí hoy.